Vamos a Marcos, capítulo 14, verso 38. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos todos a repetirlo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tan pronto el pastor Fabio me llamó para ser parte en esta noche de esta gran enseñanza, que no solamente ustedes van a aprender, sino yo también voy a aprender de lo que Dios nos va a impartir a todos en esta noche. Lo primero que siempre hago es orar, porque yo entiendo que cuando tú hablas, no hablas por inspiración propia, sino por inspiración divina. Y para eso necesitamos siempre el respaldo de Dios. Se me fue encomendada la gran misión en esta noche de enseñarles a ustedes de parte de Dios algo acerca de la intercesión. Y analizando un poco, entendí que nosotros siempre debemos hacer un análisis, un paralelo, un parangón, como usted lo quiera llamar, en lo que es la oración y lo que es la intercesión. En la oración, tú necesitas un emisor y un receptor, es decir, alguien que hable y alguien que escuche. Regularmente el pueblo de Dios no ha aprendido a orar. Oramos mal, somos mal educados. Hablamos y en el momento que Dios va a hablar, nos levantamos. Entonces, orar es más profundo. Orar es dialogar. La oración es un diálogo. La oración es un diálogo con Dios, donde tú le hablas y luego te callas para que Él te pueda hablar y te pueda responder. Cuando tú aprendes a orar, tú aprendes a escuchar la voz de Dios. Hay gente que pasa muchos años en el Evangelio. Me ha pasado. Llega gente a mi oficina y me dice: pastora, yo no veo que Dios me habla. Entonces empiezo a indagarle y lo primero que me dicen es: yo me levanto y no pasa nada. ¿Pero esperaste el tiempo suficiente para que Dios te hablara? Lo dejaste con la palabra en la boca. Somos mal educados en la oración, porque hablar con Dios es profundo. Cuando tú esperas que Él te responda, eso hace parte de lo que es una verdadera oración. Ahora yo quiero que quede muy claro que es una intercesión, porque son dos palabras bien interesantes y bien importantes. La oración es una cosa, pero la intercesión hay que desprenderse de todos los egos, porque la intercesión tiene que ver con hablar, buscar el beneficio del otro. Cuando tú intercedes, tú no intercedes a tu favor, sino que intercedes a favor del otro. Entonces, mientras orar es hablar con Dios, la intercesión es a favor de los otros. Entonces, tenemos que hacer esa gran diferencia, ese gran paralelo en lo que es una oración y una intercesión. La intercesión, debes desprenderte de tus egos, debes desprenderte de tu yo y de tu propia necesidad y empezar a interceder
por otro que lo necesite. Cuando tú intercedes por tu pastor, es una intercesión de poder. Cuando tú te despojas y tú dices, Dios mío, yo tengo esta necesidad, pero hoy voy a interceder por fulano que lo necesita. Esa oración, esa intercesión tiene mucho poder delante de Dios, porque cuando uno se desprende de sus egos, de su yo, y se concentra en ayudar al prójimo, entonces Dios se encarga de lo tuyo. Encárgate de otro y Dios se encarga de lo tuyo. ¿Sabe? En mis inicios pastorales, diga usted, tenía unos 15, 16 años, aprendí que cuando yo intercedo por mi pastor, cuando yo intercedo por los hermanos de la iglesia, yo empiezo a recibir la bendición de Dios sin que diga una sola palabra. ¿Sabe por qué? Porque Dios se encarga de lo mío. No tienes que hacer nada. Dios se encarga de lo tuyo, pero tú encárgate de interceder por los demás para que tú veas la bendición de Dios. Habrá momentos en que sí, tú vas a orar por ti, por tu familia, pero yo te digo, intercede por otros para que tú veas el respaldo de Dios. No hay cosa más linda que le agrade a Dios más que tú te desprendas de tu yo y de tus egos. El gran poder que tuvo el Señor sobre esta tierra, Jesús nuestro Señor, fue que se desprendió aún de su misma voluntad, de su propia voluntad, y siempre quiso hacer la voluntad del Padre. Se desprendió de lo que era. Muchos quieren ministerio y eso está bien. Quieren que Dios haga milagros, señales y prodigios. Y uno se encuentra, la gente, pastora, yo quiero que Dios me use. Pero ve uno gente que sus egos están por encima de la voluntad de Dios. Deja que Dios viva en ti. Deja que Dios haga lo que quiere hacer en ti. Despréndete de tu yo. Despréndete. Y en esta noche di, yo no quiero hacer más mi voluntad. Yo quiero hacer la voluntad del Padre. ¿Sabe cuándo empecé a crecer en el ministerio? Cuando me despojé de mi yo. Cuando me despojé de mi orgullo, de mi arrogancia, de mi vanagloria, y entendí que no era yo, sino Cristo en mí. Pastores, ministros, evangelistas, profetas, gente que llega a las iglesias una y otra vez, crecen a veces como la espuma. Esos son los primeros que caen y uno dice, no se han desprendido de su yo. Los he visto a millones, cantidades, pero no hay cosa más bonita cuando tú te dejas tomar de la mano del Señor para que Él te forme como ese alfarero que es, para que se haga, Señor, tu voluntad y no la mía. No hay cosa más bonita que desprenderse de lo que tú anhelas para que Él te dé lo que Él quiera. Siento que en esta noche Dios va a construir en ustedes un cimiento, porque eso es lo que el pueblo de Dios necesita en estos tiempos. ¿Sabe, iglesia? Luego de la pandemia me he dedicado a predicar a la iglesia lo que es el sentido de la conciencia. Hermanos, hay que concientizarse de que ya nada en esta vida es igual. Que la historia de la humanidad se ha partido, se ha dividido en dos, un antes y un después. Y cuando uno empieza a entender eso, no necesitas que nadie te llame por teléfono para venir. No vas a necesitar que nadie esté visitándote para venir a la iglesia.
No vas a necesitar que nadie te esté motivando. Que hay gente que dice, no me motivan. Yo no voy porque no me han llamado. Nadie me ama, nadie me quiere. No, señores. No. El evangelio y el evangélico de este tiempo tiene que tener conciencia de quién es Dios en su vida. Se acabó el tiempo, señoras y señores, de estar jugando al evangelio. Llegó el tiempo de fundamentarse. Llegó el tiempo de creer que Dios es real. Yo he encontrado gente en las iglesias que no creen ni siquiera en la resurrección de los muertos y ni siquiera creen que Cristo viene. ¿Cómo les parece? Tienen el rótulo de evangélicos cristianos. Lo pude yo misma experimentar en un censo que hice una vez. Le dije, me van a decir la verdad. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Hay algunos que levantaron. Y después pregunté, ¿cuántos creen en la resurrección de los muertos? En una iglesia grande, unos 20 honestamente levantaron la mano. Lo experimenté. Por eso, hermanos, creemos unas cosas y otras no. Y aquí es de conciencia. Hay que levantarse en la autoridad del Espíritu Santo, sin que nadie te diga nada. Yo busco a Dios porque tengo un alma que tengo que salvar y tengo que darle cuentas al Señor. Yo busco a Dios porque sé que de un momento a otro yo no tengo nada escriturado en esta tierra. Desnuda me vine y así mismo me voy. No tengo carro, no tengo casa, finca, empresa, nada escriturado. A veces me paro y veo mi empresa, que tengo un colegio aquí en Valledupar. Yo digo, todo esto es tuyo, Señor. El día que yo me vaya de aquí, nada me llevo. Se acabó en la época en que tienes que andar con carretilla, el pastor detrás empujándote para que camines. O caminas en este tiempo o nos morimos. O caminamos o nos morimos. Y los que no caminan a las buenas, como Dios tiene propósitos especiales, los va a hacer a caminar con cuerdas de dolor. Los he visto. A veces uno se cansa y como humano y empieza y visita. Fulano, venga a la iglesia. Mañana, pastora, claro. Fulano, la iglesia. El domingo, pastora. Y cuando ya les pasa algo no agradable, van a la iglesia así, mansito, los he visto. Es la experiencia, mis hermanos, que ya conozco. Y me dicen, pastora, aquí estoy. Ore por mí. La iglesia en este tiempo tiene que fundamentarse en Dios. Yo creo en el evangelio de la prosperidad, porque Dios me ha prosperado. Creo en el evangelio de la bendición, porque he sido bendecida. Creo en el evangelio sanador, porque Dios me ha sanado, me ha libertado. Pero en este tiempo yo lo que creo es que debemos recibir la formación y la corrección de Dios, porque los púlpitos están llenos de pastores y profetas que nada más es fe y prosperidad, y gloria a Dios. Pero ¿dónde está la palabra del arrepentimiento, la palabra de la conversión, la palabra de la santificación? Que cuando te digan, oye, estás en pecado, arréglate. Así no puedes predicar. Así no puedes tocar, que vas a ministrar al pueblo. Yo viví la transformación de todos estos 30 y pico de años en el evangelio. Comencé
con aquellos cristianos que usaban las faldas hasta los tobillos y que si uno se cortaba por aquí la chinita ya era pecado. Se iba para el infierno. Luego viví todas las transformaciones. Pero una cosa sí les digo y que es real: sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Los dones no te salvan. Las relaciones sociales no te salvan. Los títulos en la pared no te salvan. Si así fuera, la oración y la intercesión de la esposa, pues va a tocar tu corazón, pero tú mismo tienes que levantarte y venir a buscar a Dios. Gracias a Dios, en nuestra casa todos somos cristianos. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, 3 hijos, 3 pastores. Y para colmo de bendición, mi mamá se llama Leví, los que conocen aquí. Somos los hijos de Leví, pequeñitos formados en las cosas de Dios. Por eso le digo, el evangelio no es de tanto dibujo ni de tanta arandela. El evangelio es de un corazón humillado, sencillo, arrepentido, de un corazón verdadero, sin hipocresía, sino de amor, de fe, de dominio propio, de perdón, de reconciliación, de orar, de ayudar al prójimo y de santificación. En primer lugar, para que haya una intercesión eficaz y eficiente, debe haber un ingrediente fundamental. Y ese ingrediente es el siguiente: nadie puede ejercer autoridad si no está sujeto a una autoridad. Anote Romanos 13:1. En su casa lo estudia. Ahí habla de que todas debemos someternos a las autoridades, que todas las autoridades son impuestas por Dios. Hablemos de Hebreos 13:17, que lo repetimos y lo conocemos de memoria. Dice la palabra que debemos de obedecer ¿a quién? ¿A quién? A los pastores. Y lo hagamos con alegría y no quejándonos, porque esto no es provechoso. La pregunta mía es la siguiente: ¿para quién creen ustedes que no es provechoso? ¿Para ustedes o para el pastor? Diga, para mí. Dígale al que tiene a tu lado: ¿no es provechoso para mí? Lo cierto es que el éxito de todo ministerio, el éxito de una mujer, un hombre de Dios, es la sujeción a la autoridad. Nadie puede andar como rueda suelta. Si hubiese sido así, pues no existiesen los semáforos. ¿Para qué entonces existe la Constitución Política de Colombia? ¿Para qué entonces existe este compendio de manual de vida que es la palabra de Dios? Quien no está sujeto a autoridad anda como rueda suelta. Y el que anda como rueda suelta anda como barco a la deriva. Y el que anda como barco a la deriva es como el que está parado en una esquina y no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Las doctrinas lo traen, lo llevan porque anda como rueda suelta. Cualquiera le enferma el corazón porque anda como rueda suelta. Kimasaya. Aira Mashaha Rabachanda.
el que no sabe lo que es sujeción a la autoridad no crece ministerialmente. Tenemos que estar sujetos a autoridad. Mire, yo soy pastora de la iglesia Cejes. Mi pastor Ángel falleció hace poco. Y cada vez que yo iba a las campañas de donde fuera, yo nunca me iba sin llegar a pedir el permiso a mi pastor, que en paz descanse. Y tenía el 100% de conocimiento que él me iba a autorizar. Porque él era de las personas que decía lo siguiente: no se le puede poner bozal al buey que trilla. Vaya, pastora. Pero nunca me iba sin pedir permiso. Y cuando me paraba entonces en las plataformas, nada más con decir gloria a Dios, ya la presencia de Dios estaba sanando a la gente. Porque iba bajo cobertura, iba bajo autoridad. Porque el que anda sin autoridad anda como rueda suelta. No hay cosa más bonita que tú tengas una carta de presentación y te presenten como es. Fulano de tal vino de la iglesia tal, ella es tal, pero cuando tú andas fuera de cobertura y de autoridad, ni siquiera te reconocen, te sientas por allá atrás y pasas desapercibido. No hay como entrar a la casa de Dios como rey y sentarse adelante. Aprendamos de Dios en esta noche. Diga conmigo, aprenda letra menuda. Eso, aprenda letra menuda. Para que nos cimentemos y seamos cristianos auténticos, genuinos, de verdad. Josué siempre estuvo ahí al ladito de Moisés. Y cuando se fue Moisés, ahí estuvo la unción de Dios sobre él. ¿Quiere autoridad? De cerca del pastor. ¿Quiere bendición? ¿Qué quiere, pastor? ¿Para dónde va? No hay cosa más hermosa que hablar de la autoridad de Dios. Cuando tú hablas de la autoridad de Dios, eso te da poder. Te da autoridad divina. Hace algunos años atrás, unos 15 años, estuve viajando por Bucaramanga. Había una gran campaña y luego de la campaña seguimos con una vigilia. Recuerdo que allí estaba un ministro de Dios y de pronto en medio de la campaña, en medio de esa vigilia, se manifestó un demonio. Yo estaba muy joven en el ministerio para ese entonces, pero recuerdo que una persona con el rótulo de ministro de Dios fue a ministrar al endemoniado y el endemoniado le dijo: tú andas sin permiso de tu pastor. Y Kamasata Lama Shanda. Y de aquí no salgo porque no está sujeto a autoridad. Lo avergonzó, lloró amargamente. Porque, hermanos queridos, quien anda fuera de la autoridad anda sin la cobertura de Dios. Cuando uno tiene la cobertura de la autoridad, no hay demonio que se pare. Cuando uno tiene la unción y el respaldo de Dios, uno le dice: fuera es fuera. Y fuera. Fuera es fuera, ya. Pero con el respaldo y la cobertura de Dios. Nada de lo que tú hagas fuera de la cobertura de Dios te resulta bien. Así que, hermanos, si hay algo que empodera, si hay algo que te llena del respaldo y la bendición de Dios, es que andes bajo la cobertura, bajo la autoridad. Y oigan bien, líderes, hermanos queridos,
Si alguien llega aquí, el pastor se le acerca o tú como líder te le acercas. ¿Tú de dónde vienes? Y dice, no, yo vengo de tal iglesia. ¿Y qué haces aquí hoy domingo? ¿Fuera de tu iglesia? Préstale atención, no ande en buenos pasos. Aleluya. Este anda mal. ¿Dónde está Alice? Ali sabe, Ali es hijita mía, se vino para acá, para Valledupar, y sabe cómo soy. ¿Cierto, Alice? Yo les he dicho, no le presten atención a este, anda mal, fuera de cobertura. No se sabe ni quién es el pastor. Lo que es estar fuera de la cobertura, eso no trae bendición, sino maldición. No hay cosa más bonita que andar bajo la cobertura de Dios. La cobertura de tu pastor, la bendición de tu pastor. Tú te vas a un viaje tranquilo, te vas en bendición. Y todo aquel que no se sujeta, esa rebeldía es originaria de aquel malvado. Sí, porque esa rebeldía se dio fue en ese ser de maldición. Que el Señor lo reprenda. Hay gente que dice, es que a mí nadie me manda. Préstele atención a ese. El que dice que a mí nadie me manda, esos se vuelven divisores dentro de las iglesias. Abre el ojo. Levánteme la mano los líderes de aquí. Todo el que usted escuche diciendo a mí nadie me manda, ese es próximo a la rebelión. Aleluya. ¿Vive o no vive? Y apenas está comenzando. Yo puedo pasar toda la noche aquí hablándoles y diciéndoles, dale la gloria a Dios, diga aleluya, gloria a Dios, alabe al Señor, aleluya, santo. Okamashanda la basaja. Gloria a Dios. Sandy es mi hija espiritual, ella sabe cómo se formó con nosotros. Dios la bendiga. Una buena pastora, una gran mujer. Estén sujetos a sus pastores. Gloria a Dios. El pastor Fabio no es porque sea mi hermano, pero es un gran hombre de Dios. También sus 30 años de ministerio. Pero ese señor nunca se ha descarriado. Eso sí pesa. Y gloria a Dios nos ha sostenido. Hay gente que dice, tengo 30, 40 años, vaya a ver cuántas veces se ha descarriado. Gloria a Dios que Dios nos ha sostenido con 30 y pico de años. Eso sí pesa. Eso sí pesa. Nadie puede decir que hemos andado en drogas. Nadie puede decir nunca jamás que hemos andado en alcoholismo ni en cosas raras. Tenemos un testimonio intachable, porque la palabra convence, pero el testimonio es el que arrasa. Y yo lo abro con libertad. Creo que hay 2 ovejitas mías por aquí que vinieron de San Diego que me van a acompañar a la casa. Yo lo abro con libertad. No hay cosa más bonita que tú tengas libertad para predicar y nadie te señale. Eso da unción, autoridad y poder. Yo me paro frente al que sea y le digo, tú estás en esto y en esto, y tengo autoridad de Dios para decírtelo. Me casé a los 40 años. Para la gloria de Dios, ahí está mi esposo, virgen. Eso no se ve. Eso no se ve hoy en día. Eso es raro. Ahí está mi esposo, lleno de vida, de salud. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga siempre. Lo formé y lo crié en el evangelio. Dios me lo regaló así. Es mi hijo espiritual.
Gloria a Dios para los que les gusta estar buscando esposo en internet. No hay cosa que Dios bendiga más que ver a uno, su hombre en vivo y en directo. Aleluya, gózatela, pastora, gózatela. Aleluya. Poderoso, sí Señor, poderoso. Vive. Dios mío, el tiempo me acosa. No tiene que ser es para una noche entera. Vamos a un segundo aspecto. Tengo tantas cosas para decir, pero hasta donde Dios permita, hasta ahí vamos. Sí, vamos para segunda vuelta, así es. Para que la intercesión sea benéfica, debemos tener un verdadero nacimiento. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas. Diga conmigo, todas. Díganlo fuerte, todas son hechas nuevas. Bien. De modo, diga conmigo, de modo. Esa expresión de modo ahí significa de tal manera que. Eso significa la traducción lingüística. Si alguno está en Cristo, estar es fundamentación. Si alguno está en Cristo, nueva persona o criatura es. Diga conmigo, nuevo. Cuando yo compro unos zapatos, digo, son nuevos, estoy estrenando, ¿verdad? Diga conmigo, estamos de estreno. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Sencillo, le voy a explicar algo más profundo. Regularmente ese texto lo utilizamos para el cambio, la transformación y la renovación de vida. Y eso está bien, pero vamos a darle una connotación más profunda y más real a esto. La expresión nueva es estreno. Mire cómo vamos ahora. La oración que hiciste ayer, hay que renovar esa oración hoy. Todos los días hay que estrenar oración nueva. Oh, ¿me está escuchando? Diga conmigo, quiero estrenar una oración nueva. Que Dios habla de lo que es el estreno. ¿Sabe por qué? Él dice que le cantemos cántico nuevo todos los días. Él habló del estreno. Hay gente que su oración es rudimentaria y es repetitiva. Se la saben tanto es, Señor, guárdame, ayúdame, bendíceme, guarda a mi mamá, mi papá, mis hermanos, prapacha. Hasta ahí. Y eso lo dicen todos los días. Hay que renovar la oración y la intercesión también. Necesitamos cambio. Y lo mismo que hay gente que su oración no es la adecuada. Señor, soy peor que un trapo de inmundicia. Tú sabes, Dios mío, me sacaste del lodo. Ay, Dios mío. Y eso es todos los días. Mire qué diferente es. Señor, te amo, te adoro. No hay cosa más bonita que yo te pueda contemplar. Todo lo que soy y lo que tengo te lo debo a ti. Oh, lirio de los valles, la rosa de Sarón, el amor de mi corazón. Eres mi hoy, mi mañana, mi ayer, mi levantar. Yo vivo es porque tú vives. Mire esa oración profunda que abre los cielos. No hay cosa más bonita que usted se inspire. ¿Y sabe cuándo uno se inspira? Díganme los caballeros, cuando está enamorado. El que no está enamorado de Dios, lo que quiere es terminar la oración rápido con dos cositas por ahí que diga.
esa oración no llega ni al techo. Los demonios están así. Y de eso ojalá que tengamos tiempo para hablar de la intercesión, que hay que meterle el poder de Dios y la unción y la potencia de Dios para que llegue a la presencia del Señor. Porque hay demonios en los aires impidiendo la bendición de Dios. Hay demonios. Acuérdese aquella oración de Daniel. Estaba aquel demonio, el príncipe de Persia, en los aires deteniendo esa bendición. No. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, mire usted, hay que tener una renovación. Lo mismo que hay gente que se le acerca a uno y le dice: pastora, yo sí oraba. Y yo te pregunto: ¿y ahora qué? Dígale al que tienes a tu lado: ¿y ahora? Y ahora no oras. Yo sí ayunaba. Y bueno, ¿y ahora? Yo siento que yo necesito a Dios más. Allá hay una unción de Dios. Yo siento que Dios quiere que tú te le acerques. Él está con los brazos abiertos. Él te necesita y te anhela celosamente, dice la Escritura. Muchos, lo siento en mi espíritu y los podía enumerar hoy, han perdido ese primer amor y esa comunión con Dios. Ya oran es por salir del paso. Oran con una oración repetitiva, lo mismo de siempre, sin inspiración y sin amor. ¿Dónde está tu primer amor? ¿Dónde está el tiempo que le dedicabas al Señor? ¿Sabes? A muchos el evangelio se le ha convertido en una carga. Después de 2, 3 años, hay gente que no quiere saber nada de evangelio, ni nada de oración, ni de nada. Se les ha vuelto una carga el evangelio. ¿Saben por qué? Porque no hay comunión con Dios. No te has enamorado verdaderamente del Señor. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Hay que vivir un estreno. Tengo que decirlo en esta noche, y eso lo dice la palabra de Dios, que si hay algo que impide esa comunión y que esa intercesión llegue, son los pecados ocultos. Y hay que tocarlos y vamos a buscarlo. ¿Qué dice Proverbio 28:13? Proverbio 28:13. El que encubre, ¿qué? Dígalo con fuerza. Mas el que lo confiesa y se aparta, los pecados ocultos impiden que esa intercesión llegue eficientemente delante de Dios. Los pecados ocultos impiden que esa oración llegue eficazmente delante de la presencia de Dios. Y el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. No somos los más perfectos. Yo no pretendo ser la más perfecta, no lo soy. Me equivoco todos los días. Pero hay una gran diferencia de aquel que se equivoca y nunca se arrodilla a decírselo al Señor. Y hay pecados que no basta con confesárselos al Señor, sino que hay que acercarse al pastor como autoridad y decirlo. ¿Qué más allá? Hay cosas que no te dejan crecer ahí, que los tienes ahí clavados como una espina, y podrás ayudar. Gloria a Dios. No te preocupes, Dios está contigo.
Mientras hablamos, la palabra ministra sola. Yo no tengo que ponerle la mano a nadie. El Señor ministra. Si te dejas ministrar por Dios, Dios te ministra. Shatarabatura kamai kamashanda. Hey babaratura makai. Hay cosas que te impiden crecer. Y los pecados ocultos son uno de ellos. No somos los mejores. No somos los perfectos. Nadie lo es. El único perfecto es el Señor. Pero hay que llegar delante de Dios con un corazón contrito y humillado y decirle: Señor, heme aquí. Un día les voy a profundizar, pero me gusta hablar mucho de Saúl y de David. Saúl, cuando fue descubierto, le dijo al profeta: no se lo digas al pueblo, mantén mi imagen. Mientras David dijo: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Renueva un espíritu recto delante de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Kimasaya, los dos eran reyes. Dios les había dado, los había llenado de su gracia, de su respaldo, pero había una gran diferencia, muy grande. El uno tenía el ego alto y el otro decía: Señor, ten misericordia de mí. Cada día que pasa te necesito más. Y más allá. Y cuando uno reconoce que necesita a Dios, Dios se entrona y te levanta y te exalta. Y no tienes que hacer tanto para ver el respaldo del Señor. Se los digo con mi corazón. Se los digo porque sé que es tener una iglesia llena. Sé que es tener una iglesia vacía. Sé que es luchar por las cosas que quieres. Sé que es salir a la calle y vender por la obra del Señor pasteles, tamales. Todo eso lo he hecho. Sé que es sacar de mi bolsillo sin importarme para la obra de Dios. En todo estoy experimentada, así como tener mucha abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el pasado, igual, si dormí en una estera por predicar el evangelio en las montañas, gloria a Dios. Pero cuando me tocó dormir en hoteles 5 estrellas, gloria a Dios también. Pero todo esto es cuando tú estás enamorado del Señor. Cuando tú le has creído a Dios. Cuando has experimentado su gracia y su misericordia. Si hay algo, dice la Escritura, que afecta tu vida, tu intercesión con Dios, es cuando tú no confiesas tu pecado. Y no solamente confesar, sino apartarse también. ¿Para qué? Para que tú puedas recibir esa gracia y ese respaldo de Dios y puedas crecer. Mientras tenga eso en el corazón, no creces. Necesitas despojarte de ese peso que te asedia, como dice la Escritura, para que puedas correr la buena batalla de la fe y decir: gracias, Señor. La falta de perdón, raíces de amargura, odio, venganza, perdón. Parece tan sencillo, pero es poderoso. Una vez
predicando hace mucho rato, por allá por Sincelejo, una gran campaña. Me invitaron de las iglesias cuadrangular, hicieron todos una reunión muy fuerte de ese concilio. Y yo recibí la palabra de Dios y la voz de Dios y me dijo, háblale del perdón. Y comencé a predicar y parecía que nada estaba pasando. A la media hora de estar predicando, recuerdo como ahora ministros se levantaban y se acercaban donde el otro pastor y se abrazaban y le decían, perdóname, hablé de ti, te señalé, te vituperé, hablé de tu iglesia, me caes mal sin ni siquiera hemos hablado. Ministros de Dios. Por eso el perdón es fundamental para que la intercesión llegue a la presencia de Dios. El que perdona se libera.